Buenas tardes a todos. Ya sé que estáis recién comidos, con un poquito de sueño, pero creo que va a merecer la pena escuchar a los ponentes que tenemos ahora mismo. Os voy a dejar que os presentéis a cada uno, que presentéis un poquito qué hacéis y luego ya empezamos con el panel. Si queréis empezamos de Víctor para aquí. Así que te dejo la palabra, Víctor. Ok, buenas tardes. Antes de más, gracias por la oportunidad de estar aquí en este evento, sobre todo después de tanto tiempo sin eventos. Claro que es un gusto estar aquí. Soy Víctor Rodríguez y soy Chief Technical Support para Longi en Europa. Y llevo en Longi desde hace 10 meses. Gracias. Bueno, me llamo Carlos López Arvina, soy el director de crecimiento y desarrollo de negocio de Circutor. Circutor es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado. Nuestro ADN es la eficiencia energética y la aplicamos con mucha ilusión al mercado solar. Mi nombre es Joaquina Bustamante. Primero agradecer a Energy Year de habernos invitado y dejarnos participar en este excelente panel. Trabajo para Green Fusion Solar. Nosotros somos partner oficial de Huawei en España y Portugal. Y bueno, nuestro objetivo principal es todo lo que es el desarrollo comercial de las gamas de productos de Huawei. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Prado, soy Senior Sales Director de Nextracker. Nextracker es el seguidor número 1 en el mundo ahora mismo, con unos 52 gigavatios de potencia instalada y en torno a un 30% de market share. Llevamos una trayectoria muy sólida y hemos llegado a ese crecimiento gracias a la confianza que nos han dado todos nuestros clientes, ya que entregamos un producto pues, duradero y sólido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ricardo Escoto, responsable de compras y logística en Diversia. Para los que no conozcáis Diversia es una compañía que se dedica a la promoción de proyectos de infraestructura y que destaca, que está actualmente centrada, digamos, en la parte del desarrollo, la construcción y operación de proyectos de energía renovable, ¿vale? Es decir, participa, digamos, que en toda la cadena de valor, ofreciendo siempre, pues, digamos, una solución a medida para el inversor final, ¿no? El valor añadido de Diversia, aparte de, bueno, la capacidad técnica y financiera que tiene, es claramente, pues digamos que el equipo humano, ¿no? En el que destaca un poquito esa mezcla de juventud y experiencia, pues sus ganas de adaptación ante los cambios y esas ganas de siempre obtener una solución, pues digamos, atractiva, innovadora, ante cada uno de los diferentes retos que se presentan, ¿no? Entonces, bueno, yo espero aportar un poquito un punto diferente al de mis compañeros, desde la perspectiva del promotor, y si después os quedáis con ganas de saber algo más acerca de Diversia, creo que vamos a hacer un cóctel. Así que estáis todos más que invitados. Así nos acordaremos bien de Diversia. Seguro. O sea que, pues nada, daros la gracia a vosotros por participar. Yo creo que somos afortunados de poder contar con empresas que son líderes en el mercado. Y bueno, haciendo gala al nombre del panel, la primera pregunta es obligada. O sea, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que estamos viendo en paneles, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay mucho movimiento en el mercado. O sea, estamos hablando de diferentes tipos de potencias, paneles bifaciales, que no es una innovación tecnológica, pero sí que tiene un impacto. ¿Qué nos puedes contar que estáis haciendo desde Longi? Ok, como has dicho, Raquel, vivimos tiempos interesantes. Sobre todo en 2020 ha habido muchos cambios a nivel de tecnología, pero sobre todo a nivel de diseño y del concepto de los paneles. Yo diría que la gran discusión en el día de hoy es con el tamaño de las obleas, porque se está discutiendo por qué unos fabricantes van con obleas de 182, M10, otros van con 210, M12, y esto influencia directamente a la potencia. Pero no solo la potencia, pero también el tema de las eficiencias. Entonces, sí, estamos buscando aumentar la potencia por unidad, pero también, por ejemplo, desde Longi consideramos que hay limitaciones y que tenemos que mirar el mercado y ver exactamente si es solo cuanto más grande mejor o si hay otras condicionantes. Entonces, por ejemplo, en Longi nosotros hemos lanzado el año pasado módulos con obleas de 182 milímetros y consideramos que ese es el tamaño óptimo, porque hay que pensar y considerar la compatibilidad con todo el sistema.
Y, por ejemplo, temas de cargas mecánicas, de instalaciones, y tenemos aquí fabricantes de tracker, tenemos aquí inversores. Estas compatibilidades son el tema. ¿En qué potencia estamos más o menos ahora hablando de... O sea, ¿cuál es el rango de potencias que tú ofreces ahora mismo a un cliente, ¿no? Okay. Que consideras que es más interesante para plantas de utilities? Nuestro módulo de más potencia, porque tenemos varias soluciones, también algunas pensadas en el mercado más distribuida, pero en utility, nuestro módulo de más potencia ahora es el monofacial de 72 células de 182, que estamos entre 550 y 555 vatios. No está nada mal, ¿eh? No. Por ejemplo, hay paneles de 600 en el mercado, pero es ahí donde también ponemos la discusión de la compatibilidad y si es cuanto más grande mejor o no. Para Launch en este momento, no hablando de otras tecnologías, y aprovecho para decir que nosotros todos los años lanzamos algo nuevo, este año no es diferente. Vamos, por ejemplo, a apostar este año, no puedo decir mucho, pero vamos a tener una solución por arriba de 22% de eficiencia, enfocándonos más en la eficiencia que la potencia y en rangos de potencia arriba de 550. Gracias. Carmelo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué estáis haciendo en Circuitor? Bueno, la verdad es que al hilo de lo que ha comentado el compañero, eficiencia es nuestro ADN, aplicamos eficiencia al cubo, pensamos que la gestión eficiente de las plantas es lo que va a ser la clave del éxito de la mayoría de proyectos que se van a hacer en el mercado. Entonces, bajo ese prisma de la eficiencia, nosotros hemos puesto énfasis en lo que es la medida de corriente de los strings. Y lo que hemos hecho es dotar de inteligencia a los equipos de medida que están dentro de los cuadros, dentro de los combiner box o string box, de tal forma que cuidemos el activo. Es decir, estamos generando energía y lo que nos interesa es que esos PRs que sean comprometidos pues se mantengan de forma elevada durante toda la planta. Entonces, nuestros equipos de medida ya no solo es un equipo que toma datos, sino que es inteligente porque los analiza. Y ya no hace falta que el SCADA esté analizando esos datos, sino que nosotros desde el propio Streambox estamos analizando esos datos, comparando corrientes entre un string y el resto de grupo de string del Streambox. Estamos haciendo comparaciones de strings con la media del resto de strings del cuadro. Estamos integrando corrientes para no enviar datos, sino enviar información. O sea, la información ya la procesamos dentro del Streambox, de tal forma que una caída de generación no sea y que te salte una alarma de forma irreal, que sea una alarma real. Al mismo tiempo, a la inteligencia la hemos dotado de seguridad, de transmisión de datos. Hemos apostado por un protocolo de comunicación, el protocolo LoRa, que tiene una serie de bondades. Nosotros llevamos ya mucho tiempo implementándolo en el mercado industrial, en el mercado fotovoltaico, pues unos 4 o 5 años. Nosotros estuvimos... Al final, lo que nos estás diciendo, que para mí es totalmente nuevo, ¿no? O sea, es que puedo estar teniendo una Streambox que es totalmente independiente del SCADA del sistema. O sea, ya no necesito, evidentemente en una planta fotovoltaica vamos a tener todos un sistema de SCADA, pero puedo trabajar de manera independiente porque ya estoy dotando a ese Streambox de esa inteligencia artificial que va a hacer ese análisis y que me va a ayudar a obtener el PR y esa eficiencia que estoy comprometiendo con el cliente, ¿no? O sea, que realmente... considero que es un punto importante, ¿no? Sí, es un concepto de descentralización de la inteligencia y de la gestión de la planta. El SCADA va a estar ahí, está gestionando no solamente nuestro equipo, pero nuestro equipo lo que va a hacer es hacer un trabajo y tener autonomía propia. E importante el tema de la comunicación. Desde el punto de vista del CAPEX ya hay un ahorro, el hecho de transmitir sin cable. Y luego, a nivel de operación y mantenimiento, el dotar al Streambox de una comunicación con un protocolo LoRa muy seguro, que está encriptado, que es capacidad de enviar información a largas distancias, pues nos permite generar una red muy segura para que la comunicación esté siempre presente. Especialmente el día del... Vamos a pasar a que nos cuente, porque yo sé que la
Parte de innovación que nos va a contar Joaquina sobre Huawei también está muy ligada a la comunicación, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que se ha mencionado hasta ahora, eficiencia y comunicación, es un poco también la estrategia y el horizonte futuro de Huawei. Desde el punto de vista de eficiencia, la electrónica de potencia, que es lo que hace, hoy tenemos inversores de mucha mayor potencia en tamaños que hace un tiempo atrás, no mucho, eran simplemente 15 kilowatts. Hoy tenemos 185, 215 el próximo inversor en tamaños muy fácilmente instalables. En cuanto a lo que es comunicación, se incorpora todo lo que es la tecnología de la información, además de la tecnología de la comunicación. Creo que aquí todos conocen, Huawei es pionero en lo que es 5G. Esto para nosotros es importantísimo dentro de la estrategia de digitalización y la tecnología de la información. Equipos como el equipo de Circutor, que tiene información que puede tratarla, pero que además puede tomar decisiones. Exacto. Entonces hablamos de tecnología de información, Big Data, Sí. y todo se incorpora en la cadena desde el punto de producción, que serían los módulos, hasta el punto del consumo. ¿Sí? Aquí en el consumo quiero mencionar algo que vi en un panel anterior hoy a la mañana, que alguien mencionó y me pareció muy importante. Estamos hablando hoy en día de consumidores activos. Son consumidores que además van a participar dentro de redes, producciones, se van a armar pool, no solo va a haber intercambio de energía, sino se van a armar mercados eléctricos en versiones mucho más reducidas que las que conocemos hoy. Y en mi opinión personal, y creo que en la opinión también que compartimos con Huawei, nosotros como empresa no podemos concebir eso sin toda esa información y ese tratamiento de información y ese intercambio de información que tiene que haber. Yo creo, Jesús, que vosotros también estáis trabajando precisamente con eso, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero también estáis muy activos, ¿no? Sí, Procesar estaban la mis compañeros y realmente me sentía identificado, ¿no? Porque todo lo que ha salido un poco lo estamos aplicando en Nextracker. Nextracker desde siempre yo creo que se ha destacado por la innovación, ¿no? De alguna forma todos los equipos de ventas, operaciones, logística, ingeniería llevan la innovación en la sangre, ¿no? O sea, estamos continuamente retándonos y ver cómo podemos conseguir reducir costes del seguidor, reducir costes de la instalación del seguidor y, por otro lado, aumentar vida útil y aumentar producción, ¿no? Entonces, pues en su momento Nextracker sacó al mercado como primer seguidor autoalimentado, ¿no? Que ya reducía los consumos parásitos o reducía todo el coste de cableado, por ejemplo. Y yo destacaría ahora mismo dos grandes innovaciones. Por un lado, nuestro sistema TrueCapture, que llevamos comercializando desde 2018, y básicamente lo que hacemos con TrueCapture es hacer un control mucho más preciso, adaptado a las condiciones del sitio, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta ese momento, se venían trabajando con algoritmos de seguimiento, backtracking, digamos, antiguos, ¿no? De los 90, y veíamos un gran recorrido de mejora en esos algoritmos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, por un lado, eliminar las sombras fila a fila, es decir, hay una pérdida clara ahí que se produce durante los 25 o 30 años de operación, que conseguíamos eliminarlos con TrueCapture, y por otro lado también conseguimos que el tracker se ponga en modo de seguimiento con luz difusa en tiempo real, es decir, vamos a tener sensores de radiación horizontal dedicados, van a detectar la radiación difusa y el tracker va a pasar a esa posición de seguimiento en difusa, ¿no? Que básicamente es más horizontal. Ese es un gran hito de innovación en Nextracker y ha tenido mucho éxito. Ya tenemos 15 gigas de proyectos del total de los 50 con TrueCapture. Otro gran momentum es, lo vamos a sacar oficialmente pronto, básicamente es un seguidor que permite adaptarse a la topografía, a las ondulaciones del terreno, ¿no? Entonces, en el sentido como comentaba, es decir, no solamente es aumentar la producción con ese TrueCapture, sino reducir el coste del tracker instalado, ¿no? Uno de los costes que más nos preocupan es el movimiento de tierra. Con ese nuevo tracker conseguimos reducir sustancialmente el coste de movimiento de tierra. Estamos hablando a lo mejor de un 50 o 60%, ¿no? De reducción, o sea que es algo importante. Reducción importante. Sí. O sea que, Ricardo, vosotros cómo estáis incorporando, por ejemplo, las diferentes innovaciones, tanto pues, a nivel de paneles como de lo que comenta, pues, a nivel de seguidores, de
inversores y de las cajas de conexión inteligentes, ¿no? O sea, ¿qué hace un promotor para...? El sector está siempre innovando, lo cual es un reto para vosotros porque os tenéis que ir adaptando siempre a esas innovaciones para sacarle ese mayor rendimiento a la planta, ¿no? Sí, bueno, lo que voy a decir ahora igual no es una innovación tecnológica como tal, pero el saber gestionar o aplicar todas estas nuevas tecnologías para sacarles un mayor rendimiento, hay muchas veces que marca la diferencia, ¿no? De hecho, Diversia lo que hace antes de construir un proyecto es realiza una planta piloto, ¿vale? A pequeña escala, simplemente para recibir el feedback y analizar posibles puntos de mejora que optimicen ese diseño, ¿no? Así evitamos, pues, cometer algún tipo de error o que aparezca algún problema durante la construcción o la operación del activo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues mira, todo esto se hace con el valor añadido de cuidar cada uno de los detalles del proyecto y darle siempre un trato personalizado en función de, pues, bueno, necesidades y preferencias que tiene, pues, cada uno de los clientes con los que trabajamos. Por otro lado, también compartimos esa idea de que cuando mejor van las cosas es cuando más recursos hay que destinar para prepararse de cara al futuro. Y de hecho eso es lo que Diversia lleva ya un tiempo haciendo. Se creó un departamento de I+D, ¿vale? Que está trabajando junto con el departamento de ingeniería con la idea de buscar soluciones que permitan obtener energía limpia a través de la fotovoltaica, ¿vale? De hecho, una de ellas, por ejemplo, se ha hablado antes, ¿no? La descarbonización, incluso la reducción de la huella de carbono gracias a la aplicación de hidrógeno verde. ¿Vale? Es interesante, ¿no?, que un promotor incorpore un departamento de I+D, ¿no?, para optimizar y seguir mejorando los proyectos en los que se implica, ¿no? De hecho, en mi desconocimiento no es muy habitual, ¿no? Sí, o sea, bueno, pero me podéis corregir los promotores, pero creo que no es muy estamos habitual. preparados para todos al final. Y tampoco cuento nada nuevo si digo que actualmente el calentamiento global del planeta es una realidad. Sin embargo, sí que se están empezando a tomar medidas en forma de leyes, pues digamos un poco para restringir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y ahí es donde Diversia realmente quiere explotar el potencial que tiene el hidrógeno. Pero no solo únicamente como una manera de obtener una pila de combustible para mover motores eléctricos, sino como una forma también de acumular energía y dotar de cierto carácter gestionable a la producción fotovoltaica y aumentar así un poquito, pues, la seguridad de suministro. Al final, al sistema eléctrico le tienes que ayudar porque si no, no vamos a ser capaces de que en un corto plazo el 100% venga de renovables. Hay que trabajar duro. En los cambios que estábamos viendo, sobre todo de la potencia de los paneles, ¿no? Porque yo, corregirme si me equivoco, pero creo que impacta totalmente sobre todas las tecnologías y también sobre los desarrolladores, como los fabricantes vais desarrollando productos cada vez de mayor potencia, productos que también, por ejemplo, con el tema bifacial, ¿no? Ha habido mucha discusión de cuando tengo un panel bifacial, realmente la potencia que considero, o cuando estoy haciendo el análisis de la planta, tiene que ser la potencia de la parte frontal, o tengo que considerar también la parte de abajo a la hora de dimensionar esa planta. Y cómo se liga todo eso, ¿no?, con las diferentes tecnologías y con la búsqueda de financiación, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando estoy incorporando paneles bifaciales, me voy a encontrar con inversionistas que simplemente porque tenga un panel bifacial ya va a considerar que voy a tener pues un determinado porcentaje que no va a siempre ser real, ¿no? Y que va a depender también de cómo aplican el resto de tecnologías esa ganancia que pueda tener el panel. O sea, no solo el panel, sino los diferentes elementos, desde el seguidor, el inversor, la caja de string, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre los paneles bifaciales, cómo lo estáis enfocando desde Longi con vuestros clientes y cómo está afectando tanto el uso del panel bifacial como ese cambio a las potencias de 550, ¿no? Que no está nada mal, 550. Ya sé que ahora se están anunciando paneles de 600 y 650, pero a mí 550 ya me parece importante. Y por eso só una cosa, Raquel, tú mencionas este cambio de potencia, pero asociado al cambio de potencia está asociado un cambio de diseño, de dimensión. Y cuando hablamos en el sistema hay que considerar, porque claro que el objetivo es tener la más potencia por área, por eso la eficiencia tiene la importancia que tiene.
Cuando miramos solo la potencia, hay que pensar también que si la potencia se consigue por un aumento del panel, cuáles son las consecuencias de ese aumento, sobre todo con la compatibilidad con el sistema. Enfocando en el bifacial, en mi opinión, aún nos falta un punto muy importante, que es el normativo. Puedo, por ejemplo, indicar que cuando los fabricantes indicamos el coeficiente de bifacialidad, que es un factor muy importante para hacer las simulaciones, hay una norma que ha sido publicada en 2019, o sea, ayer, en enero de 2019. Cuando hablamos, por ejemplo, de la potencia, y si miramos las hojas de datos de los fabricantes, no viene la potencia total del módulo. Entonces, hay aún un fallo, una necesidad normativa para que todos hablemos el mismo idioma y para que comuniquemos qué panel estamos a comprar. A la pregunta de cómo lo estamos encuadrando, a mí me gusta dar números y voy a dar algunos números. El año pasado, cuando lo ya planificado la producción de este año, teníamos pensado 60% mono, 40% de nuestra capacidad de producción bi. Al día de hoy está al revés. Y esto para enseñarles la demanda que está de bifacial. Si existe demanda es porque está funcionando. Ahora, es importante que se entienda que, desde el punto de vista de un fabricante, nosotros aseguramos el coeficiente y la productividad de la parte de atrás, pero hay factores en el bifacial que se tienen que considerar. La altura al suelo, el albedo, etc. Estos son factores que influencian mucho. Cuando, por ejemplo, tú decías, Raquel, en teoría va a tener más potencia, es mismo en teoría. Mismo a nivel de inversión, cuando me pregunto, ¿merece la pena invertir, hablando de CAPEX, en bifacial? Depende. No solo del coeficiente que yo te doy, y, por ejemplo, hay algunos errores que se cometen, cómo medir la parte de atrás, etc. Eso tiene que ser armonizado, tenemos que todos hablar el mismo idioma, pero si yo te doy un panel con un buen coeficiente y lo pones junto al suelo o tienes un albedo malísimo, de poco te va a adelantar y el CAPEX no te va a salir. Carmelo, ¿cómo os estáis adaptando vosotros a los paneles bifaciales y a los paneles de mayor potencia? Pues para nosotros ha sido una oportunidad de negocio estupenda. Se nos han incrementado las ventas de Streamboxes con monitorización de forma exponencial. Y el motivo es fácilmente entendible. Hay poco track record de experiencia de funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa que va a invertir en bifaciales, pues, como tú has dicho, el tema de la ganancia. Quiere cuantificar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, ahí nosotros aportamos mucho porque medimos a nivel de stream. Podemos medir que se cumplen las expectativas. Podemos ayudar en la operación y el mantenimiento, el correctivo que se tenga que hacer, el tema del albedo. Entonces, el hecho de los paneles bifaciales, a nosotros, desde el punto de vista de lo que podemos aportar, es claro. Ahora bien, tenemos una parte de mayor generación, la parte eléctrica. Eso ha implicado pues, que nosotros hemos tenido que analizar nuevos cuadros de mayor tamaño, con unas envolventes que sean capaces de disipar toda esa corriente que está calentando internamente el Streambox. Entonces, eso ha supuesto pues, que los estudios térmicos pues, tengan que ser rigurosos, más de lo que eran antes, porque hay que garantizar el funcionamiento de la planta durante 25 años. Ha significado también un challenge en el equipo de medida, sobre todo en shunt, porque claro, viene más corriente y eso hay que medirlo. Bueno, nosotros desde Circutor tenemos tecnología para no tener que dar el salto a hacer mediciones con efecto Hall y podemos estar midiendo corrientes hasta 50 amperios con tecnología shunt, lo cual nos hace ser competitivos. Entonces, pues bueno, el bifacial para nosotros ha sido una oportunidad de negocio, nos ha puesto un reto y nos ha hecho pensar. Y ese pensamiento nos ha hecho ser más competitivos. Yo creo que al final también el panel bifacial lo que hace es tener una variación muy baja en el voltaje, sin embargo, mucho incremento en la intensidad, ¿no? Y eso, pues al final afecta a toda la parte de protección, a la parte de inversores, etcétera, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, a los trackers os está afectando en la disposición, pero en la parte de las protecciones que estáis teniendo que incorporar en las plantas, pues sí que tienes que tener muy en cuenta este incremento de intensidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Huawei, ¿cómo lo estáis planteando? En el caso de lo que es inversores, también fue un desafío. Estamos hablando justamente, lo que tú dices, a incremento de la corriente que están ingresando a los inversores, aumentar las protecciones, pero también aumentar
la posibilidad de poder utilizar esa energía extra que el panel bifacial nos puede dar. Creo que con tu pregunta has dado en el clavo, porque hoy en día tenemos un extra teórico que en la realidad hay una parte que se va a poder aprovechar desde el punto de vista de financiación y CAPEX, cómo justificamos que el inversor lo va a poder hacer. Entonces, bueno, como dije, para Huawei fue un desafío. Con el equipo 185 yo creo que han encontrado una muy buena solución, porque el equipo 185 cuenta con muchísimos más trackers de MPPT, tiene muchas más entradas, las entradas soportan mucha más intensidad, lo que permite un diseño muy cómodo con lo que son bifaciales. Y además el equipo 185 que bueno, ha salido en el mercado en un momento donde todavía bifacial lo estábamos viendo nacer. Entonces, sí, al principio quizás había mucha simulación o mucho trabajo de diseño con muchos elementos teóricos. Hoy creo que ya tenemos un retorno de experiencia aquí en España y en otros países también, donde podemos decir con números, a mí también me gusta mucho el tema de los números, podemos ver una producción de 3% ganar con los paneles bifaciales. Y eso a la hora del CAPEX se toma mucho en cuenta. Jesús, para vosotros es todo un desafío también, o sea, cambio de tamaño, cambio de altura, nos volvemos locos, o sea... No, yo lo primero que iba a decirle a Víctor, que por favor ponernos de acuerdo porque este es un follón importante. O sea, bien, o sea, antes era fácil, célula 156 milímetros, vale, célula partida, bueno, nos adaptamos y tal, 2×1 metros, perfecto, no hay problema. Diseños más o menos más fácil de estandarizar. Ahora de repente el mercado explota y tenemos los 210 milímetros, el 182 y demás, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Es nuestro trabajo. Pues hemos adaptado los diseños del tracker con nuevos túneles de viento, etcétera, específicos para ese tipo de módulos. O sea, plantea evidentemente el reto de las cargas de viento, etcétera, pero está bajo control. Ahí lo único que yo diría sobre el tema de módulos de gran tamaño es que no asociemos módulo de más potencia con reducción de coste proporcional. O sea, yo creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces en nuestra cabeza es, ok, trabajo con módulo de 540, si te pongo uno de 630, el coste disminuye un 20%, un 15%. No es así, ¿no? Hay que mirar el detalle porque hay cuestiones, ¿no? De form factor y demás. Entonces, eso es en cuanto a módulo de gran tamaño. En cuanto a bifacialidad, bueno, pues... un poco parecido, es importante ver el detalle, ¿no? Se le da mucha importancia en temas de bifacialidad al backshade factor, ¿no? A cómo afecta la sombra en la parte posterior del módulo. Bien, eso es un factor, pero hay muchos otros factores, ¿no? Veamos cómo afecta la altura, cómo afecta el albedo, cómo afecta el view factor, ¿no? La relación de altura del módulo y el core del módulo, porque todo eso va a tener influencia en la producción, ¿no? Y no podemos asumir que todos los seguidores son iguales, etcétera, ¿no? Hay que ir al detalle y creo que es importante cuestionémonos esos factores que se recomiendan de dimensionamiento con PVCs, etcétera. O sea, veamos qué hay detrás, ¿no? O sea, por qué se utiliza este factor de sombra o este factor de mismatch o esta pérdida por temperatura. Hasta ahí lo dejo. Yo creo que ahí has tocado un punto escabroso, que yo creo que además Ricardo lo debe vivir muchos días. O sea, hay mucha gente que está acostumbrada a utilizar unos parámetros fijos, no los sacas de ahí, hacer unas pequeñas simulaciones y no, es que a mí me da esto y me tienes que dar este resultado, y la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, vosotros entiendo que os volveréis locos haciendo simulaciones con los diferentes fabricantes que hay en el mercado para sacarle la máxima rentabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo se está afectando este cambio de potencias de paneles, la inclusión del bifacial en los proyectos? Sí, a priori, digamos que parece evidente que la utilización de módulos de mayor potencia implica una reducción de costes tanto en el CAPEX como en el OPEX, ¿no? Por un lado, como comentaban, vamos a necesitar, pues, obviamente, menos trackers, ¿vale? Pero sí que plantea el reto de reforzar la estructura, ¿no? Reforzar la estructura o por lo menos implementar un sistema de bloqueo eficiente, como ya hay algún fabricante que está haciendo, para soportar esos esfuerzos, ¿no? Que genera esa mayor vela y, bueno, básicamente debido a esas dimensiones del panel. Por otro lado, la tensión de circuito abierto. Hemos visto que prácticamente se mantiene y eso quiere decir que los strings y el cableado, ahí vamos a ahorrar también. Pero es que habría que añadir tema de ahorro en mano de obra, instalación, limpieza de módulos e incluso coste de arrendamiento, ¿no? Todo eso se tiene en cuenta. Y si además conseguimos que haya una mayor eficiencia y una menor degradación del panel,
lo que va a pasar. Ya lo pedimos todos, ¿eh? Claro, o sea, pedimos mayor eficiencia, menor degradación, o sea, la lista de los reyes. Entonces, ¿qué pasa ahora con el bifacial? Yo para el bifacial te podría copiar ahora mismo el mismo discurso, pero con una salvedad. Y es que no hay una certeza de cuánto más se genera en cuanto a producción de energía, ¿vale?, respecto a soluciones monofaciales. ¿Y eso por qué es? Pues por lo que estaba explicando Jesús, Víctor y el resto de compañeros, ¿no? Depende de tantos parámetros como el albedo, que no va a ser el mismo seguramente en toda la superficie del proyecto, el ground coverage ratio que tú tengas, el pitch entre trackers, la altura y tipo de seguidor, incluso el propio coeficiente de bifacialidad que te da el proveedor. Ya tiene una tolerancia de un más o menos 5%. Y eso sí, incluso se podría también tener en cuenta cuántos MPPTs tiene el inversor fotovoltaico, ¿no?, para decir, oye, vamos a sacarle mayor rendimiento. Entonces, también hay dudas respecto a la degradación del panel por efectos que todos los que estamos aquí conocemos hoy en día, ¿no?, que son el LEED, el PID y el LETID en la tecnología PERC. ¿Afecta igual a cada una de las caras? Entonces, bueno, está claro que esta tecnología, la tecnología bifacial, ha venido para quedarse, pero sí que plantea el reto, por lo menos desde el punto de vista nuestro como promotor, de minimizar esa incertidumbre y de cara a garantizar un PR y una producción de energía a lo largo de la vida útil del proyecto. Y no estoy en contra del bifacial, ni mucho menos. No. Simplemente digo que hay que trabajar, hay trabajo por hacer y quedan todavía cosas por definir, aunque también es, desde mi punto de vista, admirable ver cómo los diferentes tecnólogos os vais adaptando con esa rapidez, ¿no? Si queréis comentar un poquito de lo que habéis estado hablando, porque nos quedan ya, me gustaría hacer alguna pregunta, si queréis decir una frase cada uno, hacer algún comentario de lo que ha hecho alguno de vuestros compañeros, y ya pasamos a hacer alguna pregunta, ¿vale? Me gustaría terminar el tema bifacial, Raquel, muy rápido. Yo he dado números de que el bifacial está a tener mucho éxito y dejo otra idea. Se está planteando que no se van a fabricar más células monofaciales, ¿vale? La idea, para dar una idea de cómo está a ser la evolución del bifacial, la idea del futuro es que se fabriquen siempre células monofaciales y los módulos pueden ser bifaciales o monofaciales. Pero la idea de que el bifacial va a realmente tener tanto éxito está demostrado también por este cambio a nivel de producción. Ricardo, nosotros hablamos mucho, pero el bifacial sí tiene muchos parámetros, hay que armonizar, pero sin duda es una solución interesante de futuro. ¿Queréis comentar alguna cosa puntual, alguno más? Y si no, vamos a ver si alguien del público quiere hacer una pregunta. ¿Todo? Sí, yo diría, o sea, brevemente, que claro, evidentemente no da tiempo a ver todo, ¿no?, pero una de las cosas fundamentales desde nuestro punto de vista es no nos centremos solamente en el CAPEX, miremos un poco a largo plazo, qué sucede con la planta 25 años, 30 años operando, ¿no?, qué sucede con la estructura, ¿no?, qué va a pasar cuando haya un viento con un retorno de 15 años. No hay que irse a 25, bueno, 15 años, etcétera. O sea, que creo que nos falta un poco esa vista a largo plazo, estamos muy centrados en el corto plazo, los 2 años, etcétera. Entonces, miremos un poco más a largo plazo y, bueno, pues sentémonos y hablamos qué sucede, ¿no?, en esos 30 años. Incorporar las tecnologías, lo que tú dices, la operación y mantenimiento también es importante. El CAPEX al inicio, luego después el tiempo de planta. Entonces, creo que todos en este panel trabajamos en compañías que incorporan la tecnología también pensando en eso, ¿no? Luego la planta, ¿cómo la vamos a operar? Bueno, yo quería mencionar el tema de la inteligencia artificial. Sí, es que no nos daba tiempo, o sea que... una pincelada. Una pincelada. Desde Circutor, dando seguimiento al tema de dotar de inteligencia a los Streambox, bueno, pues nos hemos propuesto como objetivo que sean autónomos, que sean capaces de transmitir la información analizada a un gateway y que este gateway suba la información a la nube. De tal forma que ahí, a través de Big Data, analicemos los datos. Cuando no son nuevos ya el sistema va a implementar sus acciones y cuando son nuevos los analizarán para tomar las acciones y aprenderán. Y entonces, pues bueno, todo esto es lo que queremos ir poco a poco introduciendo en nuestras Streamboxes. Tenemos unos equipos ahí de medida en uno de nuestros stands. Y es un poco, yo creo que el aporte importante que podemos hacer desde nuestro punto de vista de Circutor a nivel de dotar de inteligencia artificial de las máquinas para que pues bueno, pues las plantas estén funcionando de forma más eficiente.
Perfecto, pues muchas gracias. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Raquel, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Pues muchísimas gracias, un placer. Como Gracias. siempre, nos quedamos Igualmente. con 25.000 millones de preguntas todos para hacer, pero que las hagan ahora ahí abajo. En la zona de networking. Exacto. Buen Muchas gracias a networking. todos.